De pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, cuando hablamos de símbolos, siempre tenemos el pensamiento de que un símbolo representa algo, o representa a un grupo de personas, o representa a algo que yo pienso, que yo creo. Y en la vida tenemos un montón de símbolos. Tenemos incluso, podríamos hablar de la bandera, es el símbolo de nuestra nación. No solamente vemos un trozo de tela de colores con una águila en medio, arriba de un nopal devorando una serpiente, sino que eso nos identifica, nos hace que recordemos lo que somos mexicanos, que somos un grupo de personas con diferentes tradiciones, diferentes culturas, pero que nos une ese símbolo. Y así encontramos diferentes símbolos a lo largo de nuestra vida. Encontramos símbolos para el tránsito, encontramos símbolos para identificar algunas cosas, algunos objetos, para saber si son peligrosos o no. E incluso podríamos decir nuestro alfabeto está repleto de símbolos que nosotros los identificamos para poder leer, para poder entender lo que hay en un libro. Entonces, todos conocemos lo que es un símbolo, sabemos los símbolos que hay, tenemos nuestros propios símbolos que nos identifican, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del cristianismo, encontramos también muchísimos símbolos, ¿verdad? Encontramos el símbolo de la cruz, que nos recuerda en dónde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para nuestra salvación. Encontramos el símbolo de la Trinidad, encontramos el símbolo del Espíritu Santo, y siempre, cada vez que vemos esos símbolos, nos recuerda algo de lo que es nuestro Dios. E incluso, si recordamos simplemente la forma de nuestra iglesia, nos hace recordar, y lo podemos tener como un símbolo de recordar cuál es el edificio en el cual nosotros nos reunimos. De hecho, el logo que hicimos hace algunos años para nuestra iglesia, pues fue simplemente el contorno de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, los símbolos nos ayudan a recordar y a entender algunas cosas. Pero cuando hablamos de alguna cosa, por ejemplo, humildad, ¿qué es el símbolo que viene a la mente de cada uno de ustedes? Humildad. Y es una palabra que es pequeña, pero que abarca muchas cosas y que es algo difícil, muy difícil de alcanzar por la mayoría de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el símbolo de la humildad y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero símbolo de la humildad y nos muestra en este día que recordamos su entrada triunfal a Jerusalén, esa gran humildad que tiene y con la cual entra para dar su vida. Pero les invito a que leamos nuevamente el texto del Evangelio que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, los versículos 1 al 11, donde nos dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas en los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Encontramos una historia que ya es bien conocida por todos nosotros, una historia que año tras año la escuchamos, en la cual meditamos en esta fecha, y que parece que encontramos que ya tenemos todo lo que es la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Pero vamos siempre a la humildad, a ver a un rey llegando, a un rey que viene a entregar su vida por el rescate de todo el mundo. Y encontramos muchas partes importantes que cada vez que las vemos, cada vez que las leemos y las recordamos, nos hacen ver lo malos, pecaminosos y orgullosos que a veces somos los seres humanos. Aun cuando nosotros nos decimos seguidores de Jesucristo, aun cuando nosotros nos decimos cristianos y que buscamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, pero encontramos que no alcanzamos ni siquiera la mitad, ni siquiera un pedacito de la humildad que tiene nuestro Señor. Encontramos esa humildad de nuestro Dios que cuando entendemos quién es cuando vemos su gran humildad. Encontramos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo. Y que ese ser se humilla primeramente a tomar nuestra carne, a hacerse un pequeño bebé, a depender de sus padres para la alimentación, a vivir una vida como la de nosotros, teniendo hambre, teniendo sed, teniendo frío, teniendo calor, teniendo dolor. Y todavía, ahora que va camino entrando a Jerusalén, con tantos seguidores, con tantas personas que han escuchado hablar de Él, que han visto sus milagros, y no entra de una forma majestuosa en un caballo de los mejores, el mejor de los corceles, tratando de mostrar su poderío, sino entra cumpliendo las profecías. Aún su entrada a Jerusalén es cumpliendo las profecías. Dice nuestro texto, esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías, que vimos en el capítulo 9, versículos 9 y 10 del Antiguo Testamento de este día. Entra montado sobre un pollino hijo de asna, sobre un burrito, sobre un animal que tal vez siempre ha sido menospreciado, ha sido utilizado normalmente para la carga, y que incluso el nombre de los burritos siempre se nos dice a nosotros cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos bien las cosas, cuando nosotros nos cuesta trabajo entender algunos conceptos, y nos dicen, es que eres bien burrito, ¿verdad? Y se piensa que los burritos son tontos, son animales que no entienden, que no tienen capacidades, que simplemente se usan para la carga. Y eso ha sido por siglos. En la actualidad sabemos que están en peligro de extinción, que ya no los vemos muy comúnmente en muchos lados, que ya a veces es raro ver alguno de estos animales. Pero los estudios que han hecho últimamente es que estos animales son más inteligentes de lo que todos nosotros pensábamos. Que cuando normalmente se les jalaba para ir a algún lado y ellos se amachaban en un lado y no querían moverse, dicen, no es porque simplemente no entendían las instrucciones, sino porque su
inteligencia hace ver que cuando hay cosas que son peligrosas para él, no se mueva, que busque su protección, aún cuando le den golpes, aún cuando le den jalones. Si él siente que es algo que no es bueno para él, no lo va a hacer. Y entonces, si lo comparamos con nosotros, estamos igual, ¿verdad? Si nosotros nos decimos que vamos a ir a algún lugar donde vamos a sufrir, ¿quién va a querer ir? ¿Quién va a querer, aunque lo jalen, quién va a querer ir hacia su sufrimiento? Nadie. Entonces se ha mostrado que esos animales que nosotros pensábamos que eran tontos, son muy inteligentes y que incluso dicen que es una de las mejores mascotas que puede haber para las personas, que ahora ya no se ve, especialmente en Europa, ya no se ve como un animal de carga, sino como una mascota incluso. Pero ese animalito humilde, que nosotros pensamos que es tonto, pues simplemente es una gran humildad que tiene, porque no alcanzamos a ver la inteligencia que Él tiene. Sobre ese animal, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, entra a Jerusalén y entra con la gente aclamándole, con la gente mostrando que Él no es cualquier persona, sino que lo están viendo como un verdadero rey, aclamando su entrada, agarrando ramas de los árboles y tirándolas en el piso para que él y sus burritos pasen sobre esos mantos y esas ramas, mostrando Él es nuestro verdadero rey. Y gritando cosas tan importantes que a veces nosotros cuando las cantamos no alcanzamos a entender todo el significado que tiene simplemente el hecho de la palabra Hosana, diciendo Hosana al Hijo de David. Nuevamente, están diciendo Él, el que viene sobre estos burritos, es Hijo de Rey, es el Mesías prometido. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo viene en el nombre de Dios para traer las buenas noticias, para cargar los pecados de todos nosotros. Y la palabra Hosana es sálvanos. Una petición a nuestro Señor, sálvanos por favor. Es algo muy importante estas palabras que están aclamando las personas en ese momento diciendo, sálvanos Señor. Cuando lo están aclamando de esta forma, están mostrando, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios y tú eres el único capaz de salvarnos. Y por eso la petición, sálvanos. Tal vez podríamos pensar que una multitud voluble, porque pocos días después los veremos gritando, crucifícale, pero estamos ahora en este momento de la entrada de nuestro Señor. Nuestro Señor, el Rey de Reyes, entrando humildemente y entrando con un propósito en específico. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor en la entrada a Jerusalén? No fue para gobernar todo Jerusalén, no fue para demostrarle a todos los que estaban ahí en el templo, a los principales sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos y a todos los escribas, que Él era el que había enviado Dios, que Él era el Mesías prometido y que Él era más importante que todos ellos. No fue eso, sino fue para el cumplimiento de todas las profecías, para cumplir lo que nosotros y todo el pueblo de Israel y todo el mundo necesitaban. Entró para dar su vida, entró para ser sacrificado. A diferencia de nosotros que si nos dicen, si vas allá te va a tocar sufrir, Él sabía, allá voy a sufrir. Cuando entre a Jerusalén es mi último momento en el cual voy a llegar a ser azotado, voy a llegar a ser colgado en un madero y entregar mi vida, derramar mi sangre. Lo sabía completamente, desde esa entrada, desde mucho antes. Él sabía todo lo que venía por delante, pero Él vino y entró a Jerusalén para dar su vida por nosotros.
cuando tenemos esa vista de nuestro Señor Jesucristo, de quién es, de cómo entra y qué es lo que viene a hacer a Jerusalén en esta ocasión, encontramos y vemos la gran humildad de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que Él sí puede ser el verdadero símbolo de la humildad para nosotros. Y de que cuando nosotros vemos en el espejo de la ley, vemos a nuestro ser, a nuestra vida, encontramos que la humildad que tenemos siempre es pequeñita. Que somos más orgullosos que humildes. Que buscamos más el sentirnos más importantes que otro antes que decir, voy a servir a mi hermano, porque como lo hemos visto en otras ocasiones, el que quiera ser mayor debe ser el servidor de todos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él no solamente está diciendo las cosas, y cada cosa que Él, nuestro Señor Jesucristo, viene registrada en la palabra de Dios, nos dice, no solamente la dice para que cumplamos nosotros y Él pues queda como al margen, sino que lo que dice, Él lo cumple al pie de la letra. Si nos dice que seamos humildes, Él muestra que Él es verdaderamente humilde. Y nos muestra que nosotros, que somos pecadores, no alcanzamos nada de humildad. Pero de todas formas, Él quiere rescatarnos de todo ese orgullo, de todo ese pecado, porque nos va y nos lleva a la condenación. Y entonces viene a entregar su vida por el perdón de todos nosotros. Estimados hermanos en Cristo, cantamos Hosana hace unos momentos, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Estamos aclamando a nuestro Señor en este día, en este Domingo de Ramos, diciendo sálvanos. Y es una aclamación grande, una aclamación que realmente necesitamos hacer día tras día, de decir Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque realmente yo no soy tan humilde como tú. Porque realmente estoy colmado de pecados y sé que mi destino es el infierno. Pero Señor, sé que has venido a dar tu vida por mí, que eres el símbolo de la humildad, el cual yo quiero seguir, pero que sé que no lo voy a alcanzar. Pero me pongo en tus manos, sabiendo que tu cruz, tu muerte, es mi muerte. Pero sabiendo que también no se acaba ahí, sino que viene la resurrección y tu resurrección es mi resurrección. Que Dios nos ayude a que siempre veamos ese símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ese símbolo de la humildad y podamos seguirlo, humildes, sirviéndonos unos a otros. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.